El millonario. Ve a la niñera bailar ballet con su hija y se emociona al ver su sueño hecho realidad. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. El silencio de la mansión Villalobos se rompía únicamente por el eco de pasos firmes contra el mármol blanco del vestíbulo. Héctor ajustó el nudo de su corbata azul marino mientras revisaba los mensajes de su teléfono, ignorando por completo los cuadros familiares que adornaban las paredes. Cada fotografía mostraba tiempos más felices. Él, su difunta esposa Esperanza, y su pequeña Claudia sonriendo bajo el sol mediterráneo de Valencia. Había sido otro día agotador en las oficinas de Villalobos Tech, donde las reuniones se extendían hasta altas horas, y los números nunca mentían. A los 35 años, Héctor había construido un imperio tecnológico que le proporcionaba todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente necesitaba: tiempo para sanar el vacío que había dejado la muerte de Esperanza 3 años atrás. «Señor Villalobos, ¿cómo estuvo su día?». La voz cálida de Isabel Muñoz resonó desde la cocina. Era la nueva niñera que había contratado hace apenas una semana, después de que la anterior renunciara sin previo aviso. Isabel tenía 27 años, cabello castaño recogido en una coleta práctica, y ojos verdes que irradiaban una tranquilidad que Héctor había olvidado que existía. «Bien», respondió secamente, como siempre. Era su respuesta automática para todo el mundo. Ni bueno, ni malo, solo bien. Claudia está en su habitación terminando la tarea de matemáticas. Le preparé la merienda que le gusta: tostadas con mermelada de fresa y un vaso de leche tibia. Isabel secó sus manos con el delantal floreado que llevaba puesto, un detalle que contrastaba con la formalidad del resto de la casa. Héctor asintió y subió las escaleras hacia el segundo piso. Cada peldaño le recordaba las noches en las que Esperanza solía esperarlo al final del día, con Claudia en brazos, ambas riéndose por alguna travesura compartida. Ahora, solo encontraba el silencio de una niña que había crecido demasiado rápido para su edad. Tocó suavemente la puerta de la habitación de su hija. «Claudia, ¿puedo pasar?». «Sí, papá». La voz de la pequeña sonaba distante, concentrada. Al entrar, la encontró sentada en su escritorio rosado, mordiendo la punta del lápiz mientras observaba los números en su cuaderno. Tenía el mismo cabello rubio que su madre, y los mismos ojos azules que él, pero últimamente su mirada parecía perdida en un lugar muy lejano. «¿Cómo van las matemáticas, princesa?». «Difíciles», murmuró Claudia sin levantar la vista. «Pero Isabel me ayudó antes. Dice que los números pueden ser como música, que tienen ritmo». Era la primera vez en meses que Héctor escuchaba a su hija mencionar a alguien con entusiasmo, aunque fuera mínimo. Isabel llevaba apenas una semana trabajando con ellos, pero algo en su forma de interactuar con Claudia era diferente. «¿Te gusta Isabel?», preguntó, sentándose en la cama junto al escritorio. Claudia finalmente levantó la mirada. «Es simpática, y huele a vainilla, como mamá». Esas palabras atravesaron el pecho de Héctor como un dardo silencioso. Esperanza siempre usaba perfume de vainilla. Era imposible que Isabel lo supiera, así que debía ser una coincidencia. O tal vez, simplemente, su hija necesitaba encontrar pequeños puentes hacia los recuerdos felices. «Me alegra que te sientas cómoda con ella», dijo, acariciando el cabello de Claudia. «¿Terminaste toda la tarea?». «Sí, papá». «Isabel dice que mañana me va a enseñar algo especial, pero es una sorpresa». Héctor frunció ligeramente el ceño. No le gustaban las sorpresas, especialmente cuando se trataba de su hija. Su mundo funcionaba mejor cuando todo estaba controlado, planificado, predecible. Las sorpresas habían traído demasiado dolor a su vida. «¿Una sorpresa? ¿De qué tipo?». «No puedo decirlo, papá, pero creo que te va a gustar». Por primera vez en semanas, Claudia sonrió. No era la sonrisa forzada que solía mostrar en las cenas familiares o en las fotos para las redes sociales de la empresa. Era genuina, pequeña, pero real. Héctor besó su frente y se dirigió a su habitación. Mientras se cambiaba el traje por ropa más cómoda, no podía dejar de pensar en las palabras de su hija. Isabel llevaba una semana en la casa y ya había logrado algo que él, con todo su amor y recursos, no había conseguido en meses: hacer sonreír a Claudia de verdad. Desde la ventana de su habitación podía ver el jardín trasero,
donde Esperanza solía cultivar rosas blancas y rojas. Ahora, las plantas estaban bien cuidadas por el jardinero, pero habían perdido esa calidez que solo las manos amorosas de una madre podían brindar. Todo en la casa funcionaba perfectamente, pero nada se sentía vivo. Tal vez Isabel era exactamente lo que Claudia necesitaba, alguien que no intentara reemplazar a su madre, sino que simplemente le recordara que la vida aún podía tener momentos dulces. Esa noche, mientras cenaban en silencio como de costumbre, Héctor observó a su hija jugar con los guisantes en su plato, tarareando una melodía desconocida. ¿Qué cantas, Claudia? Es algo que Isabel me enseñó. Dice que la música hace que todo sea más bonito, hasta los guisantes. Héctor sonrió por primera vez en días. Quizás, solo quizás, las sorpresas no siempre traían dolor. Al día siguiente lo descubriría. La mañana siguiente llegó envuelta en la rutina perfecta que Héctor había construido para mantener su vida en orden. Desayuno a las 7, revisión de correos a las 7:30, salida hacia la oficina a las 8 en punto. Sin embargo, mientras se ajustaba los gemelos de plata, escuchó algo inusual proveniente del jardín: música clásica. Desde la ventana de su despacho pudo ver a Isabel preparando una pequeña área en el césped, extendiendo una manta azul claro y colocando un pequeño reproductor de música cerca de los rosales de Esperanza. Sus movimientos eran elegantes, precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado cientos de veces. «Papá, ya es hora». Claudia apareció en la puerta, vestida con su uniforme escolar, pero con una energía que Héctor no había visto en meses. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. «¿Hora de qué, princesa?» «De que veas la sorpresa de Isabel. Pero tienes que prometerme que no te vas a enojar». El estómago de Héctor se tensó ligeramente. Las promesas eran territorio peligroso cuando se trataba de cosas que no podía controlar. ¿Por qué me enojaría? ¿Por qué? Porque es algo que mamá me habría enseñado. Esas palabras lo dejaron sin respiración por un momento. Claudia rara vez mencionaba a su madre directamente, y cuando lo hacía, solía ser seguido de lágrimas y pesadillas. Pero esta vez, su voz sonaba esperanzada, no triste. «Está bien, Claudia. Vamos a ver qué tiene planeado Isabel». Bajaron juntos hacia el jardín trasero. El aire matutino olía a jazmín y hierba húmeda, y la música de Chopin creaba una atmósfera casi mágica en el espacio que una vez había sido el refugio favorito de Esperanza. Isabel los esperaba junto a la manta, vestida con una falda de algodón blanca y una blusa sencilla de color celeste. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros, y cuando sonrió al ver a Claudia, Héctor notó algo en su expresión que le resultó familiar pero no podía identificar. «Buenos días, señor Villalobos. Espero que no le importe que use el jardín. Claudia me contó que a su mamá le gustaba mucho este lugar». Héctor asintió, aunque sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en 3 años que alguien mencionaba a Esperanza con tanta naturalidad, sin esa mirada de lástima que solía acompañar cualquier referencia a su difunta esposa. «Isabel, ¿podemos empezar?», preguntó Claudia, tirando suavemente de la mano de la joven mujer. «Por supuesto, pequeña bailarina». «¿Bailarina?». Héctor frunció el ceño. Claudia había pedido clases de ballet el año anterior, pero cada vez que intentaba llevarla a una escuela de danza, la niña terminaba llorando y pidiendo regresar a casa. Habían intentado con 3 profesoras diferentes, y todas habían llegado a la misma conclusión. Claudia tenía talento natural, pero algo la bloqueaba emocionalmente. Isabel se colocó en el centro de la manta y extendió sus brazos con una gracia que traicionaba años de entrenamiento formal. «Claudia, ¿recuerdas lo que practicamos ayer?». «Sí, Isabel. La primera posición y cómo hacer que los brazos sean como ramas de árbol que bailan con el viento». Isabel comenzó a moverse con una fluidez que hipnotizó a Héctor. Sus pies se deslizaban sobre la hierba como si flotara, y cada movimiento de sus brazos contaba una historia silenciosa. No era una demostración técnica perfecta, pero había algo en su forma de danzar que tocaba directamente el alma. «Ahora tú, Claudia. Recuerda, no pienses en los pasos. Piensa en cómo se siente la música dentro de ti». La pequeña se acercó tímidamente al centro de la manta. Al principio, sus movimientos eran rígidos, como los de una muñeca de cuerda, pero gradualmente, mientras Isabel danzaba a su lado, guiándola con gestos suaves y palabras alentadoras, Claudia comenzó a relajarse. «Eso es, pequeña. Imagínate que eres una flor que se despierta con el sol de la mañana». Y entonces sucedió. Claudia cerró los ojos, extendió sus brazos, y por primera vez desde la muerte de su madre,
Se permitió sentir la música. Sus movimientos se volvieron fluidos, naturales, llenos de una alegría pura que Héctor había creído perdida para siempre. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo: gratitud, asombro y una mezcla de dolor y esperanza que no había sentido en años. Isabel notó la presencia de Héctor y por un momento sus ojos se encontraron. En esa mirada, él vio comprensión, respeto y algo más que no se atrevía a nombrar. Ella sabía exactamente lo que significaba ese momento para él y para Claudia. «Papá, ¿viste? Estoy volando», gritó Claudia, girando con los brazos extendidos mientras su falda escolar se inflaba como una pequeña campanilla. «Sí, princesa, te vi volar». La música se detuvo gradualmente, pero Claudia siguió moviéndose unos segundos más, como si no quisiera que el momento terminara. Cuando finalmente se detuvo, corrió hacia su padre con las mejillas sonrosadas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Isabel dice que mamá estaría orgullosa de mí. ¿Tú crees que es cierto, papá?» Héctor se arrodilló para estar a la altura de su hija y la abrazó con fuerza. «Estoy seguro de que mamá estaría más que orgullosa. Estaría tan feliz de verte bailar así». Por encima del hombro de Claudia, Héctor miró a Isabel, que había comenzado a recoger discretamente sus cosas. Había algo en la forma en que se movía, en cómo había logrado conectar tan profundamente con su hija, que lo intrigaba y al mismo tiempo lo inquietaba. «Isabel», la llamó antes de que pudiera alejarse. «¿Dónde aprendiste a bailar así?» Ella se detuvo, y por primera vez desde que la conocía, vio una sombra de tristeza cruzar su rostro. «Estudié ballet cuando era joven, señor Villalobos, pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Y por qué lo dejaste?» Isabel miró a Claudia, que seguía aferrada a la pierna de su padre, y luego de vuelta a él. «A veces los sueños tienen que esperar hasta que encuentran el momento correcto para florecer». Esa noche, después de que Claudia se durmiera hablando emocionada sobre su clase secreta de ballet, Héctor se quedó despierto hasta tarde, mirando por la ventana el jardín donde su hija había vuelto a sonreír. Isabel había logrado en una mañana lo que él no había conseguido en 3 años de terapeutas, profesores particulares y viajes costosos: devolverle a Claudia la ilusión de ser niña. Pero algo en su intuición le decía que esa mujer guardaba secretos tan profundos como los suyos. 3 días después, la rutina de la casa Villalobos había cambiado sutilmente. Claudia desayunaba cantando, hacía sus tareas sin protestas, y cada tarde esperaba con ansias el momento de practicar ballet con Isabel en el jardín. Héctor, que solía llegar a casa pasadas las 8 de la noche, había comenzado a terminar sus reuniones más temprano, aunque se negaba a admitir el verdadero motivo. Esa tarde, mientras revisaba unos contratos en su despacho, escuchó las voces familiares provenientes del jardín. Claudia reía con una libertad que él había olvidado que existía, e Isabel respondía con esa voz melodiosa que parecía convertir cualquier conversación en una canción de cuna. «Isabel, ¿tú tienes papá?», preguntó Claudia mientras practicaban un arabesque básico. «Sí, pequeña. Mi papá se llama Joaquín y vive en un pueblito cerca de Granada. Es carpintero, como su papá y el papá de su papá. ¿Y tu mamá?». Isabel se detuvo por un momento, ajustando la postura de Claudia con manos delicadas. «Mi mamá se llama Carmen. Trabaja limpiando casas y es la mujer más fuerte que conozco. ¿Por qué no vives con ellos?». Héctor se acercó discretamente a la ventana. Había algo en el tono de la conversación que lo intrigaba. Isabel tenía esa forma particular de hablar que revelaba tanto como ocultaba. «Porque a veces, Claudia, tenemos que alejarnos de las personas que amamos para poder ayudarlas mejor». La niña frunció el ceño, tratando de entender. «¿Como cuando papá trabaja mucho para que tengamos dinero para vivir?». «Algo así, sí». Isabel reanudó los movimientos, pero Héctor notó una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes. Había secretos en esa mujer, capas de historia que se adivinaban en sus silencios y en la forma en que evitaba ciertos temas. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Unos minutos después, Remedios, el ama de llaves de la familia desde hacía 15 años, tocó a la puerta del despacho. «Señor Héctor, hay una visita para usted. Es su cuñada, la señora Pilar». El estómago de Héctor se contrajo inmediatamente. Pilar Herrera, hermana de su difunta esposa, tenía el don de aparecer en los momentos más inoportunos con una mezcla perfecta de buenos modales y veneno sutil.
No la había visto en 2 meses. Y francamente, había sido 2 meses de paz relativa. Hazla pasar al salón principal. Bajaré en un momento. Mientras se dirigía hacia el salón, pudo ver por el ventanal del pasillo que Claudia e Isabel seguían en el jardín, completamente ajenas a lo que se avecinaba. Pilar tenía 42 años, el cabello negro siempre perfectamente peinado, y una habilidad especial para encontrar problemas donde no los había. Héctor, querido. Pilar se levantó del sofá de cuero beige con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros. Espero que no te importe que haya venido sin avisar. Estaba en el barrio y quise ver cómo estaban tú y mi sobrinita. Por supuesto, Pilar. ¿Te apetece algo de beber? Un café estaría perfecto. Pilar se acomodó en su asiento, cruzando las piernas y observando la habitación como si fuera la primera vez que la visitaba. La casa se ve diferente. Hay algo distinto en el ambiente. Héctor sirvió 2 tazas del café que Remedios había dejado preparado en la mesa de centro. ¿Diferente en qué sentido? No lo sé, parece más viva, como si alguien hubiera encendido luces que estuvieron apagadas mucho tiempo. Pilar tomó un sorbo delicado de su café y luego añadió con aparente inocencia: me contaron que tienes una niñera nueva. Sí, Isabel. Lleva 2 semanas trabajando aquí. Claudia está muy contenta con ella. ¿Isabel cómo? Muñoz. Isabel Muñoz. Pilar asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información para uso futuro. ¿De dónde viene? ¿Qué referencias tiene? La irritación comenzó a crecer en el pecho de Héctor. Pilar siempre había tenido la costumbre de interrogar a cualquier persona nueva que entrara en la vida de Claudia, como si fuera la guardiana oficial de la memoria de Esperanza. Tiene excelentes referencias, Pilar. Y más importante aún, Claudia la adora. Por supuesto, por supuesto. Solo preguntaba por qué. Bueno, ya sabes lo delicada que es la situación. Una niña sin madre necesita figuras femeninas estables. No experimentos. Antes de que Héctor pudiera responder, las voces del jardín se hicieron más audibles. Claudia estaba contando algo emocionada sobre piruetes. Isabel dice que puedo ser como una estrella que baila en el cielo. Los ojos de Pilar se agudizaron inmediatamente. ¿Ballet? ¿Le está enseñando ballet a Claudia? Isabel conoce algo de danza. A Claudia le gusta. Héctor, ¿recuerdas lo que pasó la última vez que tratamos de que Claudia tomara clases de ballet? Se traumatizó. Lloró durante semanas. Los terapeutas dijeron que era demasiado pronto, que la conectaba demasiado con los recuerdos de Esperanza. Héctor se puso de pie bruscamente. Eso fue hace un año, Pilar. Claudia ha crecido. Ha sanado. ¿O esta mujer la está manipulando emocionalmente? Héctor, sé que quieres lo mejor para Claudia, pero tienes que ser cuidadoso. No todos los que se acercan a ustedes tienen buenas intenciones. En ese momento, Claudia irrumpió en el salón como un huracán de alegría, con las mejillas sonrosadas y el cabello ligeramente despeinado. Papá, tía Pilar. Isabel dice que mañana me va a enseñar un grand jeté. Es como saltar por las nubes. Pilar se acercó a su sobrina con una sonrisa forzada. ¿Grand jeté? Vaya, qué palabras tan elegantes. ¿Y dónde está esa maestra tuya? Está recogiendo las cosas en el jardín. ¿Quieres conocerla? Es súper buena y huele bonito, como mamá. La expresión de Pilar se endureció casi imperceptiblemente. Me encantaría conocerla, cariño. Isabel apareció en la entrada del salón en ese momento, con la manta doblada en sus brazos y una sonrisa amable dirigida a la desconocida. Buenas tardes. Soy Isabel Muñoz, la niñera de Claudia. Pilar Herrera, hermana de la difunta madre de Claudia. La presentación de Pilar fue cortante, directa, diseñada para establecer territorio. Un placer conocerla, señora Herrera. Claudia habla mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice exactamente? Isabel mantuvo su sonrisa, pero Héctor notó cómo sus hombros se tensaron ligeramente, que la quiere mucho y que siempre huele a perfume de rosas. Era una respuesta perfecta, dulce pero sin dar información personal. Héctor se encontró admirando la forma en que Isabel había manejado la pregunta trampa de Pilar. Isabel, ¿podrías llevar a Claudia arriba para que se bañe? Ya casi es hora de la cena. Por supuesto, señor Villalobos. Vamos, Claudia. Mañana seguiremos practicando. Cuando las dos salieron del salón, Pilar se volvió hacia Héctor con una expresión que él conocía demasiado bien. Es muy joven, muy bonita y claramente muy lista. Ten cuidado, Héctor. Las mujeres como ella saben exactamente cómo llegar al corazón de un hombre a través de sus hijos. Pilar, creo que estás exagerando. ¿De verdad?
porque desde aquí se ve que esa mujer está creando una dependencia emocional peligrosa. Claudia ya la ve como una figura materna, y tú la estás mirando como si fuera la respuesta a todos tus problemas. Héctor sintió que el aire se volvía más espeso. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Y espero, por el bien de Claudia y por respeto a la memoria de mi hermana, que sepas exactamente lo que estás haciendo. Pilar se puso de pie, besó la mejilla de Héctor con frialdad calculada y se dirigió hacia la puerta. Dale mis saludos a Claudia. Y Héctor, investiga un poco más sobre la señorita Isabel Muñoz. Algo me dice que hay más en su historia de lo que está dispuesta a contar. Esa noche, después de que Claudia se durmiera, Héctor se quedó en su despacho hasta muy tarde, con la computadora encendida y el cursor parpadeando en el buscador de Google. Solo tenía que escribir el nombre de Isabel Muñoz y presionar Enter, pero algo lo detuvo. El miedo a veces llega disfrazado de curiosidad, y Héctor lo descubrió esa mañana mientras su dedo se movía sobre el ratón, dudando entre hacer clic o cerrar la computadora. Había escrito y borrado el nombre de Isabel Muñoz 3 veces durante la noche, pero la voz de Pilar resonaba en su cabeza como un eco persistente. Algo me dice que hay más en su historia de lo que está dispuesta a contar. Finalmente cerró la laptop de un golpe seco. Si Isabel tenía secretos, prefería conocerlos de su propia voz, no de los fragmentos fríos que pudiera encontrar en Internet. El sonido de risas infantiles lo distrajo de sus pensamientos. Desde la ventana de su habitación pudo ver a Claudia corriendo descalza por el jardín, persiguiendo mariposas blancas mientras Isabel la seguía con pasos de ballet, convirtiendo una simple mañana de sábado en algo mágico. Héctor bajó al jardín con una taza de café humeante en las manos. El aire olía a hierba húmeda y a las rosas que Esperanza había plantado junto al muro de piedra. Isabel llevaba puesto un vestido sencillo de color lavanda que ondulaba con el viento matutino, y su cabello suelto captaba los rayos del sol como si fuera oro líquido. «Buenos días, señor Villalobos», saludó Isabel con esa sonrisa cálida que parecía iluminar todo a su alrededor. «Espero que no le moleste que estemos aquí tan temprano». Claudia se despertó emocionada porque hoy es sábado y podemos practicar más tiempo. «Para nada. De hecho, me gusta verla tan viva». Isabel se detuvo un momento, estudiando su expresión. «¿Está todo bien?» Parece preocupado. Héctor dudó. Había algo en la forma en que Isabel lo miraba que lo invitaba a la honestidad, pero también había aprendido a ser cauteloso con sus emociones desde la muerte de Esperanza. «Mi cuñada vino ayer. Pilar». «Bueno, digamos que no es fácil de complacer cuando se trata de las personas que están cerca de Claudia». «Entiendo». Isabel asintió, y en su expresión, Héctor vio comprensión, no sorpresa. Las familias pueden ser complicadas, especialmente cuando hay dolor de por medio. ¿Hablas por experiencia? Por primera vez desde que la conocía, Isabel vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia Claudia, que seguía jugando a unos metros de distancia, y luego de vuelta a él. «Señor Villalobos, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». ¿Alguna vez sintió que tenía que elegir entre proteger a alguien que ama y seguir su propio corazón? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era demasiado específica, demasiado cargada de emoción para ser casual. «Todos los días desde que murió mi esposa», respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Isabel asintió lentamente. «Yo tuve que tomar esa decisión hace 2 años. Elegí proteger a mi familia, pero...» Se detuvo, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. Pero a veces me pregunto si el sacrificio valió la pena». Antes de que Héctor pudiera preguntar más, Claudia corrió hacia ellos con una flor amarilla en la mano. «Isabel, mira lo que encontré. Es como un pequeño sol. ¿Podemos ponerla en tu cabello?» «Claro, pequeña. Pero primero, ¿qué te parece si le enseñamos a tu papá el gran GT que practicamos ayer?» Los ojos de Claudia se iluminaron. «Sí, papá, vas a ver algo increíble». Isabel se colocó en posición en el centro del jardín. «Claudia, recuerda, es como si fueras un pájaro que vuela hacia el lugar más hermoso del mundo. No pienses en la técnica, piensa en la sensación». Lo que sucedió a continuación dejó a Héctor sin palabras. Isabel corrió algunos pasos, se elevó en el aire con una gracia que desafiaba la gravedad, y por un momento pareció flotar suspendida entre la tierra y el cielo. Cuando aterrizó, lo hizo con la suavidad de una pluma tocando agua. «¡Ahora yo!», gritó Claudia, imitando los movimientos de Isabel con la determinación de una niña de 8 años que acababa de descubrir que podía volar. Su salto fue pequeño, imperfecto,
pero estaba lleno de tanta alegría pura que Héctor sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo dentro de su pecho. «Papá, ¿viste? Volé como mamá decía que podía hacer». Esas palabras lo golpearon como un rayo. «¿Mamá te decía que podías volar?» «Sí, ¿no te acuerdas? Cuando era pequeñita, mamá me cargaba y decía, Claudia, algún día vas a volar tan alto que tocarás las estrellas». Isabel dice que mamá tenía razón. Héctor miró a Isabel, buscando alguna explicación. ¿Cómo podía saber lo que Esperanza le decía a Claudia? ¿Había sido solo una coincidencia? ¿O había algo más? «Isabel», dijo con voz cuidadosa, «¿cómo sabías?» «No sabía nada específico, señor Villalobos», respondió Isabel suavemente. «Pero todas las madres que aman profundamente dicen cosas parecidas a sus hijas. Es el lenguaje universal del amor incondicional». La respuesta era perfecta, lógica, pero había algo en los ojos de Isabel que Héctor no podía descifrar. No era engaño exactamente, pero sí había capas de verdad que ella no estaba compartiendo. «Isabel, ¿de verdad estudiaste ballet?», preguntó Claudia, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, pequeña, durante muchos años. ¿Bailaste en teatros grandes como los de la televisión?». Isabel sonrió, pero Héctor notó que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. «Bailé en algunos lugares bonitos. Pero ¿sabes qué, Claudia? Los momentos más hermosos que he tenido bailando han sido aquí, contigo, en este jardín». «¿De verdad?». «De verdad. Porque cuando bailas con amor, no importa si estás en un teatro gigante o en un jardín pequeño. Lo que importa es lo que sientes aquí». Isabel tocó suavemente el pecho de Claudia, justo sobre el corazón. Esa tarde, después de que Isabel se marchara a su casa como hacía todos los sábados, Héctor se encontró a sí mismo caminando por el jardín, recogiendo pétalos de rosa que el viento había dispersado. Claudia estaba en su habitación, dibujando bailarinas que vuelan, y la casa había vuelto a su silencio habitual, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de algo que estaba creciendo, llenándose de posibilidades que él no se atrevía a nombrar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Pilar. «Héctor, encontré información interesante sobre tu niñera. Necesitamos hablar. Es urgente». El estómago se le contrajo inmediatamente. Miró hacia la ventana de Claudia, donde se veía la silueta pequeña de su hija dibujando felizmente, y luego hacia el jardín, donde unas horas antes había presenciado algo que se acercaba peligrosamente a un milagro. ¿Qué habría descubierto Pilar? ¿Y estaría dispuesto a escucharlo, sabiendo que podría destruir la primera vez en 3 años que había visto a su hija verdaderamente feliz? Guardó el teléfono sin responder el mensaje. Algunas verdades, pensó, podían esperar hasta que estuviera listo para enfrentarlas. La verdad tiene una forma cruel de filtrarse a través de las grietas más pequeñas, y Héctor lo descubrió el lunes por la mañana cuando su secretaria, Mónica, apareció en su oficina con una expresión incómoda y una tablet en las manos. «Señor Villalobos, necesita ver esto. Ha aparecido en varias páginas de entretenimiento y redes sociales». Héctor levantó la vista de los contratos que estaba revisando, con una sensación de mal presagio instalándose en su estómago. «¿Qué es?». Mónica le mostró la pantalla. Era un video corto, claramente grabado desde una ventana o balcón de alguna casa vecina. En él se veía a Isabel y Claudia bailando en el jardín de los Villalobos, con la música de fondo apenas audible. El título del video decía, «La niñera secreta del millonario Héctor Villalobos enseña ballet a su hija. ¿Romance en puerta?». «Hay más», murmuró Mónica, deslizando el dedo por la pantalla. «Este tiene más de 50,000 visualizaciones». El segundo video era más claro, obviamente tomado con un telefoto desde una casa de 2 pisos que daba al jardín trasero. Se veía a Isabel realizando un grand jeté perfecto mientras Claudia la imitaba, y luego un acercamiento a Héctor observando desde la ventana con una expresión que, fuera de contexto, podría interpretarse como algo mucho más íntimo que simple admiración paternal. «¿Quién diablos grabó esto?», preguntó Héctor, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en su pecho. «No lo sabemos. Los videos aparecieron anoche en una cuenta anónima, pero ya han sido compartidos por varios blogs de chismes. Las especulaciones van desde que Isabel es una bailarina profesional hasta que, bueno, que ustedes tienen una relación romántica». Héctor cerró los ojos y se masajeó las sienes. En el mundo de los negocios había aprendido a manejar las crisis, pero esto era diferente. Esto involucraba a Claudia e Isabel y la frágil burbuja de felicidad que habían construido en las últimas semanas. ¿Hay comentarios? Muchos. Algunos son positivos.
Dicen que es hermoso ver a la niña tan feliz. Otros. Mónica dudó. Dímelo todo. Otros cuestionan las intenciones de Isabel. Dicen que obviamente está tras su dinero. Hay teorías de conspiración sobre si realmente tiene experiencia como niñera, y algunos comentarios muy desagradables sobre su apariencia y sobre la rapidez con la que ha conquistado a la familia. El teléfono de Héctor sonó en ese momento. Era Pilar. Mónica, cancela todas mis reuniones de la mañana y encuentra la forma de hacer que esos videos desaparezcan de Internet. Señor, una vez que algo está en Internet es muy difícil. Encuentra la forma, repitió Héctor con una firmeza que no admitía discusión. Respondió la llamada de Pilar con el estómago hecho un nudo. Supongo que ya viste los videos. Fue lo primero que dijo su cuñada, sin molestarse en saludar. Acabo de enterarme. Héctor, esto es exactamente lo que temía. Esta mujer está exponiendo a Claudia, y a ti, a un escrutinio público que ninguno de ustedes necesita. ¿Te das cuenta de que ahora todo el mundo está especulando sobre tu vida privada? No fue culpa de Isabel. Alguien los grabó sin su consentimiento. De verdad, porque lo que encontré sobre la señorita Isabel Muñoz es muy interesante. ¿Sabías que hace 2 años fue despedida de una compañía de ballet en Madrid por una controversia personal? ¿O que después de eso trabajó en 3 casas diferentes como niñera y en ninguna duró más de 6 meses? Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo conseguiste esa información? Tengo mis contactos, Héctor, y también sé que la razón por la que dejó el ballet no fue por dificultades financieras, como dice. Fue porque tuvo una relación inapropiada con el esposo de una de las principales mecenas de la compañía. El escándalo casi destruye el matrimonio, y a ella la echaron discretamente para evitar más problemas. Esos son rumores, Pilar. No tienes pruebas. ¿Pruebas? Héctor, abre los ojos. Una bailarina profesional de 26 años no abandona su carrera para convertirse en niñera a menos que no tenga otra opción. Y el patrón es claro. Llega a casas de hombres adinerados, se hace indispensable a través de los niños, y después... ¿Después qué? Después se convierte en mucho más que una empleada. ¿No te parece extraño que Claudia haya conectado tan rápidamente con ella? Que de repente quiera bailar justamente lo que Isabel puede enseñarle. Es manipulación emocional, Héctor. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal cerrándose. Héctor miró el reloj. Eran las 11 de la mañana. Isabel llegaba temprano porque Claudia tenía una salida pedagógica del colegio y regresaría a mediodía. Tengo que colgar, Pilar. Héctor, espera. Solo te pido que pienses con la cabeza, no con el corazón. Claudia ya perdió a una madre. No puede permitirse perder a otra figura materna cuando esta mujer se aburra y se vaya en busca de su próxima conquista. La línea se cortó, y Héctor se quedó sentado en su despacho con el teléfono en la mano y 1.000.000 de pensamientos bombardeando su mente. Era posible que Isabel estuviera manipulando la situación, que hubiera calculado exactamente cómo llegar a él a través de Claudia, pero entonces recordó la forma en que Isabel había consolado a Claudia la semana anterior, cuando la niña se lastimó la rodilla en el jardín. Recordó cómo sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas cuando Claudia le contó que extrañaba a su mamá. Recordó la delicadeza con la que hablaba de Esperanza, sin intentar reemplazarla sino honrando su memoria. O tal vez, simplemente, recordaba lo que quería recordar. Bajó las escaleras y encontró a Isabel en la cocina, preparando el almuerzo de Claudia con esa eficiencia tranquila que había llegado a admirar. Llevaba puesto un suéter azul claro y tenía el cabello recogido en una trenza que le daba un aire juvenil e inocente. «Buenos días, señor Villalobos. ¿No tenía reuniones esta mañana?» «Las cancelé». Héctor se sirvió una taza de café, tratando de mantener un tono neutro. «Isabel, necesitamos hablar». Ella se detuvo en lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. En sus ojos verdes vio algo que podría ser comprensión o resignación. «Es sobre los videos, ¿verdad? Ya los viste. Una vecina me llamó esta mañana. Al parecer toda la urbanización está comentando sobre ellos». Isabel se sentó en una de las sillas de la cocina, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Señor Villalobos, si cree que es mejor que me vaya, lo entenderé». La facilidad con la que ofreció renunciar lo desconcertó. ¿Era genuina preocupación por la familia? ¿O había estado esperando que llegara este momento? «Isabel, ¿por qué dejaste el ballet?» La pregunta salió más directa de lo que había planeado. Vio cómo ella se tensaba ligeramente, cómo sus ojos se dirigían hacia la ventana que daba al jardín donde había bailado con Claudia. «Ya le dije que fueron dificultades económicas. Esa es toda la verdad».
Isabel lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. Señor Villalobos, ¿está usted preguntándome como mi empleador o como qué? Como alguien que se preocupa por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. El sonido de la puerta principal interrumpió el momento. Claudia había llegado del colegio, y su voz alegre llenó la casa como un rayo de sol atravesando nubes tormentosas. Isabel, papá, tengo noticias increíbles. Mi maestra dice que van a hacer una función de ballet en el colegio, y que puedo participar si quiero. ¿Puedes ayudarme a prepararme? Héctor vio cómo los ojos de Isabel se llenaban de lágrimas, y en ese momento supo que, fuera cual fuera la verdad sobre su pasado, su amor por Claudia era completamente real. Pero ya no sabía si eso era suficiente. Las mentiras más dolorosas son las que nos contamos a nosotros mismos. Y Héctor lo comprendió esa noche mientras observaba a Isabel ayudar a Claudia con sus ejercicios de estiramiento en el salón principal. La función escolar era en 2 semanas, y su hija había insistido en practicar todos los días hasta ser perfecta. Isabel, ¿crees que mamá estaría orgullosa si me ve desde el cielo?, preguntó Claudia mientras intentaba tocar sus pies con las manos, sentada en el suelo. Estoy segura de que tu mamá ya está orgullosa, pequeña. Cada vez que bailas con el corazón, ella puede sentirlo. Héctor se apoyó contra el marco de la puerta, observando la escena que se había vuelto rutinaria en las últimas semanas. Isabel había transformado no solo la relación de Claudia con la danza, sino toda la atmósfera de la casa. Las risas habían regresado, los silencios ya no eran vacíos, y por primera vez en 3 años, Claudia hablaba del futuro con ilusión. Pero las palabras de Pilar seguían resonando en su mente como un eco persistente. Es manipulación emocional, Héctor. Papá, ¿quieres ver lo que aprendí hoy? Claudia corrió hacia él con esa energía inagotable que solo tienen los niños cuando están verdaderamente felices. Por supuesto, princesa. Claudia se colocó en el centro del salón y comenzó una secuencia simple pero elegante de movimientos que Isabel había adaptado especialmente para ella. Sus brazos se movían como ramas al viento, sus pies encontraban el ritmo de una música imaginaria, y su rostro irradiaba una concentración serena que Héctor no había visto desde antes de la muerte de Esperanza. ¿Viste, papá? Isabel dice que cada movimiento cuenta una historia. Yo estoy contando la historia de una niña que encuentra a su mamá en las estrellas. Las palabras de Claudia lo golpearon directamente en el pecho. Sin darse cuenta, se encontró mirando a Isabel, buscando en su expresión algún signo de cálculo, alguna evidencia de que estaba manipulando intencionalmente las emociones de su hija. Pero lo que vio en cambio fue a una mujer que se mordía discretamente el labio inferior para contener sus propias lágrimas, que aplaudía con una sinceridad que no podía fingirse, que se arrodillaba para abrazar a Claudia con la delicadeza de alguien que entiende lo preciosa que es la inocencia. Fue hermoso, Claudia. Tu mamá definitivamente te vio, murmuró Isabel, acariciando el cabello de la niña. ¿Tú también perdiste a tu mamá, Isabel?, preguntó Claudia con esa capacidad infantil de hacer preguntas que llegan directamente al corazón de las cosas. Isabel vaciló por un momento. Mi mamá está viva, pequeña, pero sí he perdido cosas muy importantes en mi vida. ¿Cómo qué? Claudia, intervino Héctor suavemente. Creo que es hora de que te bañes y te prepares para cenar. ¿Pero Isabel se queda a cenar con nosotros? Héctor miró a Isabel, que estaba recogiendo las cosas de la práctica con movimientos nerviosos. Desde los videos había mantenido una distancia más profesional, limitando sus conversaciones a temas relacionados con Claudia y evitando cualquier momento de intimidad casual. Si tu papá está de acuerdo, me encantaría quedarme, respondió Isabel, pero su voz sonaba cautelosa. Por supuesto. Remedios preparó para ella. Hay suficiente para todos. La cena transcurrió con la charla animada de Claudia sobre la función escolar, sus compañeras de clase y sus planes para ser la mejor bailarina del mundo. Isabel respondía a todas sus preguntas con paciencia infinita, pero Héctor notó que evitaba su mirada y que sus respuestas a las preguntas más personales eran cada vez más evasivas. Después de que Claudia subiera a su habitación para prepararse para dormir, Héctor e Isabel se quedaron solos en el comedor. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Los videos han causado muchos comentarios, dijo finalmente Héctor. Lo sé, he visto algunos.
Isabel jugaba nerviosamente con su servilleta. Señor Villalobos, si esto se está volviendo un problema para usted y para Claudia, ¿Puedes qué? ¿Irte? ¿Desaparecer de la vida de mi hija justo cuando por fin ha encontrado algo que la hace feliz? La intensidad de su propia voz lo sorprendió. Isabel levantó la mirada, y por primera vez en días, sus ojos se encontraron directamente. No quiero lastimar a Claudia, ni a usted. Entonces quédate. ¿Es tan simple? No, admitió Héctor. Nada en mi vida ha sido simple desde que murió Esperanza. Pero Claudia está viva otra vez cuando está contigo. Y yo, se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de admitir algo que ni siquiera había reconocido completamente para sí mismo. ¿Y usted qué? Yo también me siento vivo cuando estás aquí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una verdad que había estado evitando durante semanas. Isabel se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si fuera la última confesión que había esperado escuchar. Señor Villalobos. Héctor, por favor, solo llámame Héctor. Héctor, repitió ella suavemente, y su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más real. Hay cosas sobre mi pasado que no sabes, cosas que podrían cambiar la forma en que me ves. ¿Cómo qué? Isabel se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luna llena iluminaba los rosales de Esperanza, creando sombras plateadas sobre el césped donde Claudia había aprendido a volar. Dejé el ballet porque me enamoré de la persona equivocada, un hombre casado, mayor que yo, que me prometió que dejaría a su esposa pero nunca lo hizo. Cuando su mujer se enteró, me culpó a mí por intentar destruir su matrimonio. Tenía dinero, influencia, conexiones en todo el mundo del ballet español. Se aseguró de que nunca pudiera volver a bailar profesionalmente. Héctor se acercó a ella lentamente. ¿Por eso te convertiste en niñera? Necesitaba trabajar, y era lo único que sabía hacer además de bailar. Cuidar niños, enseñarles a ser felices, darles la atención que yo nunca tuve cuando era pequeña. ¿Y las otras familias? Pilar dice que nunca duraste más de 6 meses en ningún trabajo. Isabel se volvió hacia él con una sonrisa triste. Tu cuñada ha hecho una investigación exhaustiva. Isabel, en la primera casa el padre empezó a insinuarse. Tuve que irme. En la segunda, la madre se puso celosa porque su hijo me prefería a ella para contarle sus problemas del colegio. En la tercera, el abuelo de la familia murió y ya no necesitaban mis servicios. Isabel respiró profundamente. Y ahora estoy aquí, contigo y con Claudia, sintiendo que por fin he encontrado un lugar donde pertenezco. Pero los videos, las especulaciones, ¿qué intentas decirme? Que tal vez tu cuñada tiene razón. Tal vez soy un problema que no puedes permitirte tener. Héctor se acercó más, hasta que pudo ver las pequeñas pecas doradas alrededor de sus ojos verdes, hasta que pudo percibir el aroma sutil a vainilla que Claudia había mencionado. ¿Y si te dijera que no me importa lo que diga Pilar? ¿Que no me importan los videos, ni los comentarios, ni las especulaciones? ¿Y si te dijera que tengo miedo de enamorarme otra vez de la persona equivocada? ¿Soy la persona equivocada, Isabel? Ella cerró los ojos, como si la pregunta fuera demasiado dolorosa para responder mientras lo miraba. No lo sé, pero sé que cuando estoy contigo y con Claudia, siento que soy la persona que siempre quise ser. Héctor levantó su mano lentamente y acarició su mejilla. Isabel se inclinó hacia su toque, y por un momento todo lo demás desapareció. Los videos, Pilar, el pasado, las dudas. Papá, ¿puedes venir a darme las buenas noches? La voz de Claudia desde el piso superior los separó como si hubiera explotado una bomba entre ellos. Isabel dio un paso atrás, con las mejillas sonrojadas y la respiración agitada. Será mejor que me vaya, murmuró, recogiendo su bolso de la mesa del comedor. Isabel, esto no ha terminado. Ella se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro. No, porque se siente como si apenas hubiera comenzado. Esa noche, después de arropar a Claudia y escuchar sus oraciones, que ahora incluían a Isabel, para que esté siempre con nosotros. Héctor se quedó despierto hasta muy tarde, mirando al techo y tratando de entender cuándo exactamente había comenzado a sentir algo más que gratitud hacia la mujer que había devuelto la alegría a su hija. ¿Y cuándo exactamente había comenzado a importarle más su felicidad que su pasado? El amor verdadero siempre llega acompañado de su peor enemigo, el miedo. Y Héctor lo descubrió el jueves por la mañana cuando encontró a Isabel llorando en silencio en la cocina, con el teléfono en la mano,
y una expresión de devastación absoluta en el rostro. «¿Isabel? ¿Qué pasa?» Ella se secó rápidamente las lágrimas y trató de componer una sonrisa, pero sus ojos hinchados la traicionaban. «No es nada importante, señor Héctor. Solo problemas familiares». «¿Qué tipo de problemas?» Isabel vaciló, mirando hacia la escalera como si temiera que Claudia pudiera aparecer en cualquier momento y verla así. «Mi padre está en el hospital. Ha tenido un infarto. Mi madre dice que no sabe si va a salir de esta». La noticia lo golpeó como una bofetada. Durante las últimas semanas, Isabel había mencionado muy poco sobre su familia, pero siempre con ese tono de cariño genuino que no se podía fingir. «¿Cuándo te enteraste?» «Hace una hora. Mi madre me llamó desde Granada. Está muy asustada. Mi padre es lo único que ha tenido en toda su vida». Héctor se acercó y, sin pensarlo, tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías y temblaban ligeramente. «Tienes que ir. Ahora mismo». «No puedo. Claudia tiene la función en una semana. Está muy nerviosa y yo prometí que...» «Isabel, escúchame. Claudia lo entenderá. Yo me encargaré de explicárselo. ¿Y si él muere mientras yo estoy viajando? ¿Y si no llego a tiempo para despedirme?» Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por sus mejillas, y esta vez no trató de detenerlas. Héctor sintió una punzada de dolor en el pecho al verla tan vulnerable, tan completamente rota. «¿Cuánto cuesta el viaje a Granada?» «No se trata del dinero, Héctor. Bueno, sí, en parte sí. Pero también, ¿y si cuando regrese ya no me necesitan aquí? ¿Y si Claudia encuentra otra persona que le enseñe ballet? ¿Y si tú? ¿Y si yo qué? ¿Y si te das cuenta de que puedes vivir perfectamente sin mí?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Héctor se dio cuenta de que Isabel tenía miedo de algo mucho más profundo que perder un trabajo. Tenía miedo de perder el único lugar en el mundo donde se sentía verdaderamente querida. «Isabel, mírame». Ella levantó la vista con los ojos brillantes por las lágrimas. «La primera vez que te vi bailar con Claudia en el jardín, supe que algo había cambiado para siempre en esta casa. No solo para ella, sino para mí también. Si te vas una semana, 2 semanas, un mes, vamos a estar aquí esperándote». «¿Por qué esto?» Hizo un gesto que abarcaba la cocina, la casa, todo lo que habían construido juntos. «Esto no desaparece simplemente porque te alejes unos días. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque me he enamorado de ti». Las palabras salieron sin filtro, directas, honestas, cargadas de una verdad que había estado negando durante semanas. Isabel se quedó inmóvil, con los labios ligeramente entreabiertos, como si hubiera dejado de respirar. «Héctor, no digas nada ahora. Solo ve con tu familia. Mi chofer te llevará al aeropuerto. Compraré el primer vuelo disponible a Granada, y cuando llegues allá, quiero que te concentres únicamente en estar con tu padre. No puedo aceptar que pagues mi viaje. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Y cuando regreses, hablaremos de todo lo que necesitemos hablar». Isabel se acercó a él lentamente, levantó su mano y acarició su mejilla con una ternura que lo hizo cerrar los ojos. «¿Y si me he enamorado de ti también? Entonces tenemos algo muy hermoso y muy complicado que resolver». El sonido de pasos pequeños bajando la escalera los separó inmediatamente. Claudia apareció en la cocina con su uniforme escolar y una sonrisa que se desvaneció tan pronto como vio la expresión de Isabel. «Isabel, ¿por qué estás triste? ¿Te duele algo?» Isabel se arrodilló para quedar a la altura de la niña y le tomó las manos con delicadeza. «Claudia, mi papá está un poquito enfermo y tengo que ir a visitarlo unos días. Pero voy a volver. ¿Está bien?» Los ojos de Claudia se llenaron inmediatamente de pánico. «¿Como cuando mamá se enfermó?» «No, pequeña. Mi papá va a estar bien. Solo necesita que su familia esté cerca por un tiempo. Es diferente. ¿Me prometes que vas a volver?» «Te lo prometo». «¿Y vas a llegar a tiempo para mi función de ballet?» Isabel miró a Héctor por encima de la cabeza de Claudia, buscando apoyo. «Voy a hacer todo lo posible por estar ahí, Claudia. Pero si no puedo llegar, tu papá me va a grabar todo para que pueda verte bailar cuando regrese». Claudia asintió lentamente, tratando de ser valiente aunque Héctor podía ver el miedo en sus ojos. «¿Puedo darte algo para que te acuerdes de mí?» «Me encantaría». Claudia corrió hacia el salón y regresó con un pequeño dibujo que había hecho la noche anterior. 2 figuras bailando en un jardín lleno de flores, claramente ella e Isabel. «Para que no te olvides de nuestro ballet secreto». Isabel tomó el dibujo con manos temblorosas y lo presionó contra su pecho. «Nunca, jamás podría olvidarme de nuestro ballet secreto».
2 horas después, Héctor observaba desde la ventana de su despacho cómo el Mercedes negro se alejaba por la avenida, llevándose a Isabel hacia el aeropuerto. Claudia estaba en el colegio, ajena a la sensación de vacío que había comenzado a instalarse en la casa desde el momento en que Isabel cruzó la puerta. Su teléfono sonó. Era Pilar. Me enteré de que la niñera se fue. ¿Es permanente? Es temporal. Su padre está enfermo. Qué conveniente. Justo cuando las cosas se estaban poniendo complicadas con los videos. Pilar, no es el momento. ¿No es el momento? Héctor, esta es tu oportunidad de romper esa dependencia poco saludable que Claudia ha desarrollado hacia esa mujer. Puedes contratar a una niñera profesional, con referencias verificables, que no venga cargada de drama personal. No voy a contratar a nadie más. ¿Por qué? Porque te has enamorado de ella. El silencio que siguió fue suficiente respuesta para Pilar. Héctor, por favor, dime que no estás pensando con el corazón. Esta mujer ha estado en tu casa menos de 2 meses y ya tiene a toda la familia girando a su alrededor. Tal vez porque eso es exactamente lo que necesitábamos. O tal vez porque es exactamente lo que ella había planeado desde el principio. Esa noche, cuando Claudia preguntó por 5ª vez cuándo iba a llamar Isabel, y cuando la casa se sintió demasiado silenciosa sin el sonido de sus risas compartidas, Héctor se encontró cuestionando todo lo que había sentido durante las últimas semanas. ¿Era posible que Isabel hubiera calculado cada sonrisa, cada gesto, cada momento de conexión? ¿O había sido víctima de tanto dolor en el pasado que ahora no podía reconocer el amor verdadero cuando finalmente aparecía? Mientras observaba a Claudia practicar sola en el jardín, intentando recordar los pasos que Isabel le había enseñado, Héctor se dio cuenta de que tenía una semana para descubrir la respuesta, y que su felicidad, y la de su hija, dependía completamente de si había tomado la decisión correcta al dejar que Isabel se fuera. Los días sin Isabel se arrastraron como heridas abiertas, y Héctor comprendió que el vacío no solo había llenado la casa, sino también cada rincón de su pecho. Claudia practicaba ballet en silencio cada tarde, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que Isabel apareciera en cualquier momento con esa sonrisa cálida que había iluminado sus últimas semanas. Era viernes, 2 días antes de la función escolar, cuando el teléfono de Héctor sonó con un número desconocido de Granada. Héctor, la voz de Isabel sonaba pequeña, frágil, como si hubiera estado llorando durante horas. Isabel, ¿cómo está tu padre? Mejor. Los médicos dicen que va a recuperarse, pero necesita cirugía y después varios meses de reposo. Su voz se quebró ligeramente. Héctor, no voy a poder regresar para la función de Claudia. El estómago de Héctor se contrajo, no por la función, sino por el tono de resignación que había en la voz de Isabel, como si estuviera pronunciando una despedida definitiva. ¿Qué quieres decir? Mi madre no puede cuidar a mi padre sola. Es muy mayor, y él va a necesitar ayuda constante. Yo soy la única que puede quedarse con ellos. Isabel, ¿puedo contratar una enfermera? ¿Puedo? No. Su voz se volvió más firme. Héctor, escúchame. He estado pensando mucho estos días. Tal vez esto es una señal. Tal vez lo que pasó entre nosotros fue solo confusión. Tú acabas de salir de un duelo muy largo, y yo estaba escapando de mi pasado. Quizás confundimos gratitud con algo más profundo. ¿Eso es lo que realmente crees? El silencio se extendió tanto que Héctor pensó que la llamada se había cortado. Creo que ustedes van a estar bien sin mí. Claudia es fuerte, y tú eres un buen padre. Van a encontrar su camino. ¿Y nosotros? ¿Lo que sentimos? Los sentimientos pueden confundirnos, Héctor, especialmente cuando estamos vulnerables. Algo en su tono hizo que Héctor sospechara que no estaba sola. Isabel, ¿hay alguien contigo? Mi madre está aquí, sí. ¿Te está presionando para que no regreses? Nadie me está presionando, es mi decisión. Pero Héctor había aprendido a leer los matices en la voz de Isabel durante las últimas semanas, y algo definitivamente no encajaba. ¿Dónde estás exactamente? En el hospital. No, me refiero a qué hospital, qué habitación. Voy para allá. No. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado desesperada. No puedes venir. Es mejor así. Isabel, mírame a los ojos y dime que no me amas. Si puedes hacer eso, respetaré tu decisión. No podemos hacer esto por teléfono, Héctor. Exacto. Por eso voy para allá. Si vienes aquí, solo vas a complicar las cosas. ¿Para quién? ¿Para ti o para otra persona? La línea se cortó. Héctor se quedó mirando el teléfono durante varios segundos, con una mezcla de frustración e intuición creciendo en su pecho. Había algo que Isabel no le estaba diciendo,
algo que la estaba obligando a mantener distancia. «Papá, ¿era Isabel?» Claudia apareció en la puerta del despacho con los ojos esperanzados. «Sí, princesa. Envía saludos y dice que está pensando en ti. Va a llegar para mi función». Héctor se arrodilló frente a su hija. No podía mentirle, pero tampoco podía destrozar sus esperanzas. «No lo sabe todavía, Claudia. Su papá necesita mucho cuidado». Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. «Pero ella me prometió que iba a volver. Y va a volver. Solo...» Tal vez no tan pronto como esperábamos. Esa noche, después de que Claudia se durmiera abrazando el vestido de ballet que Isabel había ayudado a elegir, Héctor se sentó en su despacho con la computadora abierta. Esta vez, no dudó en escribir Hospital Granada en el buscador. Encontró 3 hospitales principales en la ciudad. Comenzó a llamar a cada uno. «¿Hospital Universitario San Cecilio?» «Sí, estoy buscando información sobre un paciente llamado Joaquín Muñoz, ingresado por infarto». «Lo siento, señor, pero no puedo dar información sobre pacientes por teléfono a menos que sea familiar directo. Soy su yerno». Después de varios minutos de espera, la voz volvió al teléfono. «Señor, no tenemos ningún paciente registrado con ese nombre». Héctor probó con el segundo hospital. Misma respuesta. En el tercero, Hospital Virgen de las Nieves, la respuesta fue diferente. «Sí, Joaquín Muñoz está en la unidad de cardiología. ¿Es usted familiar? Soy su yerno». «¿Podrían transferirme a su habitación?» «Un momento, por favor». El teléfono sonó varias veces antes de que una voz masculina, claramente mayor pero fuerte, respondiera. «Dígame, ¿señor Joaquín Muñoz?» «Sí, ¿quién habla?» «Señor Muñoz, soy Héctor Villalobos. Trabajo con su hija Isabel». «¿Isabel? Ay, hijo, qué bueno que llamas. Esa niña está muy preocupada por todo. No para de llorar desde que llegó ayer». Héctor frunció el ceño. «¿Llegó ayer? Pero me dijo que había estado ahí desde el jueves». «No. Llegó ayer por la noche. Y desde entonces está muy rara, como si alguien le hubiera dicho algo que la pusiera triste». «¿Está ahí ahora?» «No. Salió con su madre hace unas horas. Dijeron que iban a hacer unos trámites, pero yo creo que su madre la llevó a caminar para que se tranquilizara». «Señor Muñoz, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, hijo. Usted realmente necesita que Isabel se quede cuidándolo». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Mira, Héctor, voy a ser honesto contigo. Sí tuve un infarto, y sí necesito cuidados. Pero mi esposa y yo hemos cuidado de nosotros mismos durante 40 años. Isabel quiere quedarse porque se siente culpable por estar tan lejos, pero la verdad es que esa niña necesita vivir su propia vida. Entonces, ¿por qué...?» Su madre está asustada. Carmen siempre ha tenido miedo de que Isabel se lastime otra vez, como pasó en Madrid con ese hombre casado. Cuando le contó sobre ti y la niña, se puso nerviosa. Dice que los hombres ricos solo juegan con mujeres como nuestra hija. Todo comenzó a tener sentido. La madre de Isabel la estaba convenciendo de que se alejara, probablemente con la mejor intención de protegerla, pero sin entender lo que realmente había entre ellos. «Señor Muñoz, ¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto». «¿Podría decirle a Isabel que me llame esta noche? Es importante». «Se lo diré, pero no sé si su madre la va a dejar. Entonces dígale que si no me llama, voy a aparecerme en Granada mañana en la mañana, y que esta vez no voy a irme sin hablar con ella». Esa noche, Héctor esperó hasta las 2 de la madrugada, pero la llamada de Isabel nunca llegó. A las 6 de la mañana, estaba empacando una maleta. Si Isabel no podía venir a él, entonces él iría a ella, porque había aprendido algo durante esos días vacíos sin su presencia. El amor verdadero no se rendía al primer obstáculo, y él estaba completamente, irremediablemente enamorado de Isabel Muñoz. El amor verdadero siempre encuentra una forma de vencer al miedo, y Héctor lo confirmó cuando aterrizó en Granada a las 11 de la mañana del sábado, con el sol andaluz brillando sobre una ciudad que no conocía, pero donde estaba dispuesto a luchar por su futuro. Había dejado a Claudia con Remedios, prometiéndole que regresaría a tiempo para su función al día siguiente, con Isabel o sin ella, pero con respuestas definitivas. El taxi lo llevó directamente al Hospital Virgen de las Nieves, un edificio blanco que se alzaba contra las montañas de Sierra Nevada. En el vestíbulo, con su traje de viaje y una determinación que había olvidado que poseía, preguntó por la habitación de Joaquín Muñoz. «Habitación 314, tercera planta, señor». Mientras el ascensor subía, Héctor sintió que cada piso lo acercaba no solo a Isabel, sino a la verdad sobre lo que realmente significaba para él.
Durante el vuelo había tenido tiempo de reflexionar sobre las palabras de Pilar, sobre sus propios miedos, sobre la posibilidad de que se estuviera engañando a sí mismo. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron y vio a Isabel al final del pasillo, sentada en una silla de plástico azul con la cabeza entre las manos y los hombros caídos por el peso de una tristeza que era demasiado familiar, supo con absoluta certeza que no había venido a Granada por confusión o por gratitud. Había venido porque no podía imaginar un futuro sin ella. Isabel. Ella levantó la cabeza bruscamente y en sus ojos verdes vio sorpresa, alegría y algo que se parecía peligrosamente al alivio. «Héctor, ¿qué haces aquí?» Se acercó lentamente como si fuera un animal asustado que pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Vine a buscarte. No deberías estar aquí. Te dije que... Me dijiste muchas cosas por teléfono ayer, pero ninguna de ellas sonaba como la Isabel que conozco». Ella se puso de pie, mirando nerviosamente hacia la habitación donde presumiblemente estaba su padre. «Héctor, por favor. Mi madre está adentro y si te ve... ¿Qué? ¿Se va a enojar porque un hombre que está enamorado de su hija vino a luchar por ella? No entiendes. Ella piensa que tú solo... que yo solo soy... ¿Qué piensa exactamente?» Isabel miró hacia el piso, jugando nerviosa con las mangas de su suéter gris. «Que soy muy ingenua. Que los hombres como tú no se enamoran de mujeres como yo. Que solo nos usan hasta que se aburren. ¿Y tú qué piensas?» Yo... Isabel levantó la mirada, y Héctor vio en sus ojos toda la vulnerabilidad que había estado escondiendo. «Yo tengo miedo de volver a equivocarme, de creer en algo hermoso y después descubrir que solo era una ilusión». Héctor se acercó más hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «Isabel, mírame. ¿Te he mentido alguna vez? No. ¿Te he prometido algo que no haya cumplido? No. ¿Te he tratado como si fueras solo una empleada desde el día que te confesé lo que siento? No», murmuró ella, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Entonces confía en mí cuando te digo que lo que siento por ti no tiene nada que ver con gratitud, ni con soledad, ni con confusión. Te amo, Isabel. Amo la forma en que haces reír a Claudia. Amo cómo conviertes momentos ordinarios en algo mágico. Amo tu fortaleza y tu vulnerabilidad. Y amo la manera en que me haces sentir como si fuera la mejor versión de mí mismo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel. «¿Y si tu cuñada tiene razón? ¿Y si no soy lo suficientemente buena para ustedes? ¿Quién decide eso? ¿Pilar? ¿Tu madre? ¿O nosotros?» Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta de la habitación 314 se abrió y una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos del mismo verde que Isabel, apareció en el umbral. «¿Isabel? ¿Quién es este señor?» Isabel se tensó inmediatamente. «Mamá, él es Héctor Villalobos». Carmen Muñoz miró a Héctor de arriba abajo, evaluándolo con la suspicacia de una madre que había visto a su hija sufrir demasiado. «Así que usted es el señor millonario que tiene a mi hija confundida». «Señora Muñoz, con todo respeto, no creo que su hija esté confundida. Creo que está asustada, y entiendo por qué». «Ah, ¿sí? ¿Y por qué entiende?» «Porque yo también estoy asustado. Perder a alguien que amas te enseña que la felicidad puede desaparecer en un segundo, pero también te enseña a reconocer cuando vale la pena arriesgarse otra vez». Carmen frunció el ceño. «Palabras bonitas, señor Villalobos, pero las palabras son fáciles cuando se tiene dinero. Tiene razón, por eso no vine aquí con palabras. Vine con una propuesta». Tanto Isabel como su madre lo miraron con sorpresa. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Carmen. «Isabel, ¿podrías caminar conmigo? Solo 5 minutos. Después, si quieres que me vaya, me iré y no volveré a molestarte». Isabel miró a su madre, que asintió con reluctancia. Caminaron hasta una pequeña terraza al final del pasillo, desde donde se veía toda la ciudad de Granada extendida bajo el sol andaluz. Isabel se apoyó contra la barandilla, con el viento moviendo suavemente su cabello castaño. «¿Cuál es tu propuesta?», preguntó sin mirarlo. «Que tu familia se mude a Valencia». Isabel se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Tu padre necesita cuidados médicos especializados. Conozco a los mejores cardiólogos de España. Puedo conseguir que lo atiendan en una clínica privada cerca de mi casa. Tu madre puede tener una casa propia, con jardín, cerca de ustedes pero con su privacidad. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Tú puedes volver a bailar. Héctor, ya te dije que eso es imposible. Mi reputación en el mundo del ballet, tu reputación en Madrid. Pero Valencia tiene una escuela de danza prestigiosa y conozco al director.
Se llama Santiago Herrera, y cuando le conté sobre ti, Isabel, él recuerda tu trabajo. Dice que fue una de las mejores bailarinas de tu generación, y que estaría honrado de tenerte como instructora. Isabel se llevó las manos a la boca, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Hiciste todo eso? ¿Por mí? Lo hice porque te amo, y porque quiero construir un futuro contigo, no solo como la niñera de Claudia, sino como la mujer que amas a mi hija como si fuera suya, y que me hace creer otra vez en la posibilidad de ser feliz. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de unos meses te das cuenta de que cometiste un error? Héctor se acercó y tomó su rostro entre sus manos. ¿Y si funciona perfectamente? ¿Y si dentro de unos años estamos viendo a Claudia graduarse, y después casarse, y después trayéndonos nietos para que les enseñes ballet en el mismo jardín donde todo comenzó? Isabel cerró los ojos apoyándose en sus manos. ¿De verdad crees que podríamos ser una familia? Creo que ya lo somos. Solo nos falta hacerlo oficial. Se quedaron así durante varios minutos, abrazados contra la barandilla de la terraza, con Granada extendiéndose a sus pies y el futuro abriéndose ante ellos como una promesa que finalmente se atrevían a creer. Héctor, murmuró Isabel contra su pecho. Sí, la función de Claudia es mañana. Él sonrió. Lo sé. ¿Crees que podríamos llegar a tiempo? Ya compré los boletos de avión para esta noche, para 3 personas. Isabel se separó para mirarlo. ¿3? Tu madre tiene que conocer a Claudia, y Claudia tiene que conocer a su futura abuela. Por primera vez en días, Isabel sonrió con esa luminosidad que había enamorado a Héctor desde el primer día. ¿Estás seguro de que estás listo para todo esto? Isabel, he pasado 3 años sobreviviendo. Finalmente estoy listo para volver a vivir. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Carmen hablando animadamente con Joaquín, que resultó ser un hombre delgado pero de ojos brillantes y sonrisa cálida. «Así que tú eres el famoso Héctor», exclamó desde la cama. «Isabel no ha parado de hablar de ti y de esa niñita desde que llegó. Carmen, deja de ser tan suspicaz y dale una oportunidad al muchacho». Esa noche, mientras el avión despegaba de Granada rumbo a Valencia, Héctor miró a Isabel dormir en el asiento junto al suyo, con su mano entrelazada con la de él, y supo que había tomado la decisión más importante de su vida. No solo había ido a buscar a la mujer que amaba, había ido a buscar su futuro. El amor verdadero no se demuestra en los momentos perfectos, sino en aquellos donde todo parece perdido, y aún así decides luchar. Y Héctor lo comprendió cuando llegaron a Valencia a las 2 de la madrugada del domingo, y encontraron a Claudia despierta en el sofá del salón, con los ojos hinchados de llorar y el vestido de ballet arrugado en su regazo. «Papá, Isabel». Claudia se incorporó como si estuviera viendo una aparición, con la voz rota por las lágrimas. «¿De verdad están aquí?» Isabel corrió hacia ella y la abrazó con esa fiereza protectora que solo tienen las madres, y Héctor supo en ese momento que ya no había marcha atrás. Esta mujer era parte de su familia. Había sido desde el primer día que hizo sonreír a su hija, pero ahora era oficial en su corazón. «Pequeña bailarina, por supuesto que estoy aquí. Te prometí que iba a volver, pero llegaste muy tarde, y yo pensé que ibas a ser como mamá, que te ibas a ir para siempre». Carmen, que había observado la escena desde la entrada con expresión cautelosa, se acercó lentamente. Cuando vio la desesperación genuina en los ojos de Claudia y la forma en que Isabel la consolaba como si fuera lo más natural del mundo, algo cambió en su rostro. «Así que tú eres Claudia», dijo suavemente, arrodillándose junto a ellas. «Soy Carmen, la mamá de Isabel. He escuchado tanto sobre ti que siento que ya te conozco». Claudia levantó la vista, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. «¿Usted es la abuela de Isabel?» «Algo así, pequeña. E Isabel va a poder quedarse ahora que su papá está mejor». Héctor e Isabel intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Claudia. Había tanto que explicar, tantas cosas que resolver, pero en ese momento lo único que importaba era tranquilizar a la niña. «Claudia», dijo Héctor, sentándose en el sofá junto a ellas, «¿qué te parecería si Isabel se quedara con nosotros para siempre?» Los ojos de Claudia se iluminaron como estrellas. «¿Para siempre, para siempre? Para siempre, para siempre», confirmó Isabel, acariciando el cabello de la niña. «Si tú quieres, claro». «Sí, sí quiero». Claudia saltó del sofá con una energía renovada. «¿Y eso significa que Isabel va a ser como mi nueva mamá?» El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que nadie sabía cómo expresar. Héctor vio cómo Isabel se tensaba,
probablemente recordando todas las advertencias sobre no tratar de reemplazar a Esperanza. «Claudia», dijo Isabel cuidadosamente, «yo no puedo ser tu mamá porque tú ya tienes una mamá muy especial que te ama desde el cielo, pero puedo ser alguien que te cuida y te quiere muchísimo aquí en la tierra. ¿Como una mamá del corazón?». Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. «Exacto, como una mamá del corazón». «Perfecto, porque mi corazón tiene mucho lugar». Claudia abrazó a Isabel nuevamente y luego miró hacia la ventana. «Ay no, ya es muy tarde para dormir y mañana es mi función. Voy a estar muy cansada para bailar bien». «¿Sabes qué?», dijo Isabel, poniéndose de pie con determinación. «¿Qué te parece si ensayamos una vez más, ahora, solo para asegurarnos de que recuerdas todo? ¿Ahora? ¿En la madrugada? Los mejores bailarines practican a cualquier hora, Claudia. Y además, quiero que la abuela Carmen vea lo increíble que eres». Héctor observó cómo Isabel transformaba un momento de ansiedad en algo mágico. Encendió el sistema de música del salón, movió los muebles para crear un espacio amplio, y en cuestión de minutos había convertido su casa en un estudio de ballet improvisado. Carmen se sentó en el sofá, claramente fascinada por la transformación de su hija. Había algo en Isabel cuando bailaba que trascendía lo físico, como si se conectara con una parte de sí misma que había estado dormida durante años. «Muy bien, Claudia. Recuerda, no estás bailando para la audiencia. Estás bailando para contar tu historia. ¿Cuál es tu historia?». Claudia se puso en posición, con una seriedad profesional adorable. «Es la historia de una niña que extrañaba mucho a su mamá, pero que aprendió que el amor no se va nunca, solo cambia de forma». Héctor sintió que algo se quebraba y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Su hija había entendido algo que él había estado luchando por comprender durante 3 años. La música comenzó, y Claudia empezó a moverse con una gracia que era parte talento natural, parte entrenamiento de Isabel, y parte pura emoción. Sus brazos contaban la historia del viento, sus saltos hablaban de libertad, y su rostro irradiaba una paz que Héctor no había visto desde antes de la muerte de Esperanza. Isabel danzaba junto a ella, no como instructora sino como compañera, creando un dueto que representaba perfectamente lo que habían construido juntas, un puente entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el futuro. «Dios mío», murmuró Carmen, con lágrimas en los ojos. «Isabel, hace años que no te veía bailar así. Es porque hace años que no había tenido una razón para hacerlo», respondió Isabel sin dejar de moverse. Cuando la música terminó, Claudia corrió hacia Héctor y se lanzó a sus brazos. «¿Viste, papá? Isabel tenía razón. Cuando bailo con amor, puedo sentir a mamá conmigo. La sentí, princesa. La sentí perfectamente». El resto de la madrugada transcurrió en una mezcla surrealista de conversaciones sobre el futuro. Carmen gradualmente relajándose y comenzando a ver a Héctor como algo más que una amenaza, y Claudia finalmente durmiendo en el sofá entre Isabel y Carmen como si fuera lo más natural del mundo. Cuando amaneció, mientras preparaba café para todos, Héctor se encontró observando la escena desde la cocina, su hija durmiendo pacíficamente, Isabel acariciando su cabello con esa ternura maternal que había nacido naturalmente entre ellas, y Carmen vigilándolas a ambas con una protección feroz que había cambiado de dirección pero no de intensidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Pilar. «Espero que tengas una buena explicación para esta locura». Por primera vez en años, Héctor sonrió al leer un mensaje de su cuñada. Tenía una explicación perfecta. Había encontrado el amor otra vez, y esta vez no iba a dejar que el miedo se lo arrebatara. «Buenos días», murmuró Isabel, acercándose a la cocina con cuidado de no despertar a Claudia. «Buenos días. ¿Dormiste algo?». «Un poco». Estaba demasiado emocionada pensando en la función de hoy. Isabel se acercó a él, y por primera vez se permitió actuar como lo que era, la mujer que amaba, no solo la niñera de su hija. «Héctor, ¿estás seguro de todo esto? Porque una vez que Claudia nos vea como familia, va a ser muy difícil dar marcha atrás». Héctor dejó la cafetera y tomó sus manos. «Isabel, hace 3 años pensé que mi historia de amor había terminado. Pero lo que siento por ti me ha enseñado que a veces las mejores historias no son las que reescribimos, sino las que comenzamos completamente de nuevo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena para ustedes? ¿Y si eres exactamente lo que necesitábamos sin saberlo?». Isabel se puso en puntas de pie y lo besó suavemente. Un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuros posibles. «Te amo, Héctor Villalobos. Te amo, Isabel Muñoz. Y después de la función de hoy, tenemos que hablar sobre cuándo vas a cambiar ese apellido». Esa tarde, en el auditorio del colegio de Claudia,
rodeado de otros padres y familias. Héctor observó a su hija bailar en el escenario con la misma gracia y alegría que había mostrado en su jardín el primer día que vio a Isabel. Pero esta vez, cuando Claudia terminó su presentación y buscó su rostro entre el público, Héctor no estaba solo. Estaba sentado entre Isabel y Carmen, formando la familia imperfecta, complicada y absolutamente hermosa que habían construido juntos. Y cuando Claudia corrió hacia ellos después de la función, gritando, «Lo hice, bailé como las estrellas», Héctor supo que su historia había encontrado el final perfecto, o mejor dicho, el comienzo perfecto. 2 años después, el jardín de los Villalobos había florecido de maneras que trascienden la botánica. Donde antes solo crecían las rosas de esperanza, ahora se extendía un pequeño estudio de ballet al aire libre, con espejos instalados entre los árboles y una barra de práctica que Héctor había mandado construir como regalo de bodas para Isabel. Era una tarde de primavera cuando Claudia, ahora de 10 años y con la elegancia natural de alguien que ha crecido bailando, practicaba un gran jeté mientras Isabel la observaba desde una silla de jardín, con su mano izquierda descansando protectoramente sobre su vientre de 6 meses y el anillo de casada brillando bajo el sol valenciano. «Mamá Isabel, ¿crees que el bebé va a querer bailar también?», preguntó Claudia, interrumpiendo su práctica con esa curiosidad infinita que había caracterizado estos últimos años de felicidad. «No lo sé, pequeña, pero sea lo que sea que le guste hacer, lo vamos a apoyar. Como papá me apoyó a mí para abrir la escuela de danza, la academia de ballet». Isabel había comenzado como un sueño susurrado en las noches, cuando Isabel le contaba a Héctor sobre las niñas que podrían estar sintiendo la misma pasión que ella había sentido de pequeña. Ahora, 2 años después, era una realidad próspera ubicada en el centro de Valencia, donde Isabel enseñaba no solo técnica, sino la filosofía que había aprendido de su propia experiencia, que bailar es otra forma de amar. «¿Y dónde está papá?», preguntó Claudia secándose el sudor de la frente con una toalla pequeña. «Fue a buscar a la abuela Carmen al aeropuerto. Ya sabes cómo se pone cuando no puede vernos cada 2 semanas. Carmen se había mudado a Valencia 6 meses después de la boda, inicialmente, solo para ayudar durante el embarazo, pero todos sabían que se había enamorado de su nueva vida. Joaquín se había recuperado completamente, y ahora pasaba los días cuidando un pequeño jardín de vegetales detrás de la casa que Héctor les había comprado a 3 calles de distancia, lo suficientemente cerca para ser familia, pero lo suficientemente lejos para mantener la privacidad de los recién casados. «Mamá Isabel, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre, Claudia». «¿Extrañas bailar en teatros grandes?». Isabel sonrió, mirando hacia la casa donde había construido una vida que ni en sus mejores sueños había imaginado. Las ventanas del segundo piso se veían abiertas, dejando que la brisa de primavera moviera las cortinas blancas que había elegido para reemplazar las pesadas cortinas oscuras que habían dominado la casa durante los años de luto. «¿Sabes qué, pequeña? Los teatros más grandes del mundo no se pueden comparar con esto, porque aquí bailo para las personas que amo, y esas son las únicas audiencias que importan. Incluso cuando el bebé nazca y llore durante tus clases». Isabel se rió, imaginando las travesuras que les esperaban. «Especialmente entonces, tu hermano o hermana va a crecer pensando que la música de ballet es su canción de cuna». El sonido del Mercedes de Héctor llegando a la entrada interrumpió su conversación. Momentos después, aparecieron Héctor y Carmen cargando bolsas de lo que obviamente era otro pequeño regalo para el bebé que venía en camino. «Abuela Carmen». Claudia corrió hacia ella, y Carmen la recibió con esos abrazos que solo saben dar las abuelas que han descubierto tardíamente la alegría de ser parte de una familia feliz. «Mi nieta preciosa, cada día estás más alta. ¿Y tú?». Carmen se acercó a Isabel y la besó en ambas mejillas. «Cada día estás más radiante. El embarazo te sienta bien». Héctor se acercó a Isabel por detrás y la rodeó con sus brazos, con las manos descansando sobre su vientre mientras su mentón se apoyaba en su hombro. «¿Cómo se sintió la práctica de hoy?». «Perfecta. Claudia está lista para la competencia regional, y el bebé estuvo muy activo. Creo que ya está respondiendo a la música, como su madre». Isabel se recostó contra el pecho de Héctor, sintiendo esa sensación de completitud que había aprendido a reconocer como hogar. No era el hogar de un lugar, sino el hogar de las personas correctas amándote de la manera correcta. «Héctor, ¿recibiste noticias del hospital sobre el programa de becas?». «Sí,
Van a poder ofrecer clases gratuitas de ballet terapéutico para 50 niños este año. Tu idea de usar la danza para ayudar a niños que han perdido padres va a cambiar muchas vidas. Isabel había propuesto el programa después de ver cómo Claudia había usado el ballet para procesar su dolor por la pérdida de su madre. Ahora otros niños tendrían la misma oportunidad de encontrar belleza en medio del sufrimiento. «Papá, mamá Isabel, ¿pueden venir a ver algo?» Claudia había regresado al centro del jardín con una expresión misteriosa. «Por supuesto, princesa». Claudia se colocó en posición, pero esta vez no puso música. En cambio, comenzó a bailar en silencio, creando su propia melodía con movimientos que contaban una historia clara. Una familia que se había roto, que había sanado, que había crecido y que había encontrado una nueva forma de amar. Al final de su improvisación, Claudia hizo una reverencia y sonrió. «Es mi regalo para el bebé. Cuando nazca, le voy a enseñar la historia de cómo llegamos a ser familia». Isabel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, y cuando miró a Héctor, vio que él también estaba emocionado. «Es la historia más hermosa que he visto bailar», murmuró Héctor. «Y es solo el comienzo», añadió Isabel, sintiendo cómo el bebé se movía dentro de ella, como si estuviera aplaudiendo la actuación de su hermana mayor. Esa noche, después de que Carmen se hubiera instalado en la habitación de huéspedes y Claudia se hubiera dormido abrazando el osito de peluche que había pertenecido a su madre biológica, porque algunas tradiciones hermosas deben preservarse, Héctor e Isabel se sentaron en su balcón privado, mirando las estrellas sobre Valencia. «¿En qué piensas?», preguntó Héctor, acariciando su cabello. «En que hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada contigo, esperando nuestro bebé, con Claudia llamándome mamá y sintiendo que tengo exactamente la vida que se suponía que debía tener, no lo habría creído. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces las mejores historias son las que nunca planeamos, las que suceden cuando dejamos de intentar controlar todo y simplemente confiamos». Héctor la besó suavemente en la frente. «Te amo, Isabel Villalobos. Te amo, Héctor. Y amo la familia que hemos construido». En la distancia se podía escuchar el sonido suave de música clásica proveniente de la habitación de Claudia, donde había dejado su pequeño reproductor encendido. Era la misma melodía de Chopin que Isabel había usado el primer día que bailó con la niña en el jardín. Algunas cosas, pensó Isabel mientras se acomodaba en los brazos de su esposo, vuelven a nosotros de formas que nunca esperamos. Y cuando lo hacen, traen consigo no solo lo que perdimos, sino todo lo que ganamos en el camino de regreso a casa. El bebé se movió nuevamente, y esta vez Isabel supo con certeza que no era coincidencia. Su pequeño también estaba bailando. ¿Crees que el amor verdadero puede llegar 2 veces en la vida? ¿O Isabel y Héctor simplemente tuvieron la valentía de reconocer que merecían una segunda oportunidad de ser felices? ¿Tú tendrías el coraje de abrir tu corazón otra vez después de haber sufrido tanto? Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.